Sí, doctor. Bueno, el siguiente tema a abordar es artritis. Y como definición vamos a tener que es un trastorno inflamatorio articular y en términos generales pues que va a causar con inflamación de estas articulaciones y pues esto lo que va a producir va a ser dolor y dificultad al movimiento. Y tenemos una clasificación general donde nos la dividen en monoartritis y poliartritis de acuerdo al número de articulaciones afectadas. En el caso de monoartritis, estos signos de inflamación van a estar localizados en una sola articulación y podemos tener agudas que van a durar menos de 6 semanas y son consideradas una urgencia médica, y crónicas que son aquellas que duran más de 6 semanas. Por otro lado, también vamos a tener a las poliartritis. Estas, pues a diferencia de las monoartritis que solo afecta a una articulación, como ya les mencioné, aquí se van a afectar 4 o más articulaciones y de igual forma puede presentarse de forma aguda, que sería menos de 4 o 6 semanas, y crónica, que es mayor a 6 semanas. En el caso de, bueno, se los voy a dar muy general porque en exposiciones que vamos a ver después ya se les van a especificar algunos tipos. Pero en el caso de monoartritis, ya les decía, solo va a afectar a una articulación y como etiología vamos a tener que las principales van a ser las artritis microcristalinas, las artritis infecciosas, y las osteoartritis. Y aquí les puse una tabla donde igual les clasifica la etiología en artritis infecciosas, en microcristalinas. Dentro de las microcristalinas vamos a encontrar la gota, pseudogota, pues por depósito de hidroxiapatita o de oxalato cálcico. Y en el caso de monoartritis crónica, también algunas causas pueden ser por artritis infecciosa, por osteoartritis y por espondilitis y otras que vamos a ver más adelante. Y aquí lo que les pongo igual es muy resumido. Les decía que monoartritis aguda, algunas de las causas principales va a ser la artritis séptica, la artritis notosa y por depósito de cristales de cristales. Y es importante que ustedes vean que pues en todas se tiene que realizar el estudio del líquido sinovial, y así es como lo vamos a ir como diferenciando cada uno. Por ejemplo, la artritis séptica va a presentar, bueno, puede presentar incluso menos de 50,000 leucocitos, pero lo normal es que sean mayor a 50,000, pero que haya nucleares. En la gotosa, pues deben de haber pues cristales de gato, que son estos. Y en la enfermedad por depósito de cristales, los cristales van a ser de pirofosfato de calcio y van a ser estos los que vamos a encontrar. En el caso de la poliartritis, a su vez también se puede clasificar de acuerdo al patrón de aparición que va a tener. Y va a tener 3 patrones principales, que va a ser el aditivo, donde se van a afectar articulaciones nuevas. O sea, aparte de las que ya habían, van a haber afectación de nuevas articulaciones, por eso es aditivo. Otro patrón va a ser el migratorio, donde pues ya tenemos inflamadas ciertas articulaciones. Entonces estas articulaciones, por así decirlo, se van a remitir y pues a pesar de que ya remitió, pues van a aparecer otras nuevas diferentes al sitio donde estaban las primeras, por eso es migratorio. Y el palindrómico se va a caracterizar porque va a presentar ataques repetidos y pueden presentar cierta periodicidad. Y dentro de las etiologías principales de estas poliartritis vamos a tener a la artritis reumatoide, de igual forma las microcristalinas, infecciosas y lupus. Y aquí también les puse una tablita pues de las que vamos a abarcar principalmente a lo largo del temario, que está la artritis reumatoide como una causa de, por ejemplo, poliartritis aguda. En la poliartritis crónica pues tenemos algunas vasculitis, artritis reumatoide, lupus eritematoso, como ya les decía, y síndrome de Sjögren. Hay otra clasificación que es
bueno, les dice que son artropatías inflamatorias, y esta clasificación va a ser 1, artropatías sépticas; la segunda, trastornos inflamatorios que no tienen causa, o sea, idiopáticos; metabólicos, como pueden ser, por ejemplo, lo de los cristales, por depósito de cristales; y traumáticos. Y vamos a empezar con osteoartritis, que también es llamado artritis degenerativa o artrosis. Esta va a ser el tipo más frecuente de artritis, va a tener una prevalencia muy alta en el anciano y pues va a causar incapacidad en estos. Dentro de los factores, bueno, algunos factores de riesgo vamos a tener la edad y la obesidad. Y pues vamos a tener también que puede afectar algunas articulaciones. No afecta a todas las articulaciones. Por ejemplo, afecta a cadera, rodillas, a la primera articulación metatarsofalángica, a la columna cervical, la columna lumbosacra. Dentro de las articulaciones de las manos va a afectar a las articulaciones interfalángicas distales y las proximales y la base del pulgar. Y pues lo más común es que no haya afectación en la muñeca, en el codo o en el tobillo. Y pues esto se debe a que pues evolutivamente pues antes se dice que pues no caminábamos, no existía la bipedestación, se caminaba en 4 miembros. Entonces esta sería como una teoría del por qué unas articulaciones sí están afectadas y otras no. Y esto es porque había articulaciones que pues sí se utilizaban para tareas y otras no. Pero, por ejemplo, en el caso de las articulaciones del torso, se dice que pues a pesar de que pues entran dentro de la teoría, estas no están afectadas porque son bastante resistentes. Y aquí les puse una imagen de las articulaciones que van a estar afectadas principalmente en la osteoartritis, que son las vértebras cervicales, las últimas lumbares, la cadera, la rodilla, la primera articulación metatarsofalángica y esas que se les señalan aquí. Y dentro de los factores de riesgo vamos a tener que pues uno muy importante va a ser la obesidad, porque pues el gran peso va a provocar la rotura del cartílago y esto tiene mucho que ver en la fisiopatología. El sexo también es un factor de riesgo porque va a predominar en la población femenina y bueno, aparte de que predomina más en la población femenina, todavía es mucho más intensa en esta población y va a afectar todavía a más articulaciones que si se presentara, por ejemplo, en un hombre. Y otro factor es la edad avanzada. Se dice que hay un incremento de incidencia de esta enfermedad a partir de los 50 años y pues la teoría es que pues se debe a que a partir de esta edad pues van a ocurrir como muchos cambios anatómicos y esto va a favorecer a la aparición de la osteoartritis. También la nutrición. Bueno, es bien sabido que los condrocitos producen radicales libres y antioxidantes, pero pues esto va a afectar pues a la enfermedad, la va a agravar más. Entonces pues la vitamina C, la E y la D que tienen antioxidantes podrían reducir estos radicales libres que producen estos condrocitos y se puede decir que podría ser una medida no de prevención, pero sí ayudaría un poco. También tiene que ver la ocupación y la actividad. Si ocasiones que sean como demasiado activos, también esto afecta a estas articulaciones y pues que la densidad mineral ósea sea mayor. Entre mayor sea la densidad ósea, va a haber mayor riesgo de que aparezca esto. Por otro lado, también tenemos que va a haber factores sistémicos, como cuáles, pues el envejecimiento, el género, los factores raciales y étnicos. También vamos a tener vulnerabilidades intrínsecas, por ejemplo, que esta articulación ya haya sido dañada previamente, que haya una debilidad en los músculos, mayor densidad, como ya les decía aquí. Y en los factores de uso, pues va a estar pues como que más forzada la articulación pues en una persona obesa.
en personas que realicen demasiada actividad física, pero sobre todo pues si esta actividad física les causa dolor. Y pues todo esto lo que nos va a provocar va a ser la osteoartritis y su progresión. Bueno, vamos a tener que esta como fisiopatología se puede deber a que hay como una ineficacia de los factores, de los mecanismos protectores. Dentro de los mecanismos protectores vamos a tener tres principales, que es la cápsula y los ligamentos, que pues la función normal va a ser pues limitar el arco de movilidad. Como segundo mecanismo protector vamos a tener al líquido sinovial, que pues como ya saben va a disminuir la fricción contra el desgaste cartilaginoso y va a lubricar con ayuda de la producción de ácido hialurónico y lubricina. Y como tercer punto vamos a tener a los músculos, los tendones y los nervios. Estos nos van a ayudar a controlar los movimientos y se dice que van a asumir la tensión exacta para actuar como protectores. O sea, por ejemplo, lo de los reflejos. Y vamos a tener también que pues van a actuar otros factores como el envejecimiento, la hiperpresión mecánica y traumatismo, en el caso que ya decíamos pues, de la obesidad, o que esta articulación sea usada pues, como en exceso, y pues también pueden intervenir factores genéticos, pues lo que nos van a llevar todos estos tres es que haya un estrés mecánico que va a afectar al condrocito, y se van a producir mediadores que igual van a afectar al condrocito, y pues al afectarse el condrocito también se va a afectar el osteoblasto, y al final lo que nos va a producir va a ser una artrosis. También dentro de la patogenia, como ya les decía, pues van a haber como varios factores, ¿no? Pues pueden ser mecánicos, pueden ser enzimáticos y propios del tejido sinovial. En los del tejido sinovial pues se refiere a que pues se va a inflamar y pues obviamente va a traer células inflamatorias y por lo tanto va a participar en la destrucción del cartílago articular, y esto va a hacer todavía más que pues agrave la enfermedad. Y en los mecánicos, pues como ya les he estado repitiendo, pues van a ser presiones repetidas y localizadas. Y los enzimáticos pues van a ser pues enzimas como las metaloproteasas y serinoproteasas, que se van a producir a lo largo de todo este proceso. Pero como punto inicial, esta enfermedad se va a caracterizar porque va a haber una elevada actividad celular y metabólica en el cartílago articular. Y entonces tenemos que la zona de mayor presión articular, o sea, por ejemplo, donde se vayan a estar como que cargando el peso, pues al haber esto, se va a dar que el cartílago se ablande y se fibrile. Una vez que esto pasa, pues el siguiente paso en esta enfermedad es que va a aumentar la fricción de contacto entre las articulaciones, y pues esto nos va a provocar dentro de varios pasos que el cartílago vaya desapareciendo poco a poco. Al ir desapareciendo, el hueso subcondral se va a alisar y el líquido sinovial, pues, o sea, al haber todas estas alteraciones en el hueso y las capitas, el líquido sinovial se va a afectar pues de cierta forma, y pues lo que va a hacer es transportar citocinas que van a aumentar todavía más la destrucción de este cartílago que ya se estaba dando pues que se estaba alisando. Va a agravar todavía más el proceso, y vamos a tener también que pues dado todo esto, que ya están actuando factores inflamatorios, ya se alisó el hueso y pues está actuando, o sea, algo muy importante es el líquido sinovial, que es el que va a tener pues todas estas situaciones. Se puede decir que se va a dar después como un tipo ciclo, pero como punto más o menos final, nos va a dar que el cartílago se va a hipertrofiar y nos va a formar un engrosamiento del cartílago. Este engrosamiento se va a osificar y le vamos a llamar osteofito. Ya una vez que pues, se osificó y que se hizo pues, un osteofito, va a aumentar de tamaño, y pues como está en la articulación, al aumentar el tamaño pues va a impedir la movilidad articular. Entonces aquí lo que están viendo que les estoy señalando sería el osteofito.
Y también dentro de la patogenia vamos a tener pues el hueso subcondral va a ser muy importante porque, o sea, radiológicamente, donde hay mayor presión, se va a hacer más densa esa parte del hueso. Entonces, se dice que lo podemos, por así decirlo, como identificar como una esclerosis ósea en la radiografía. Pero en los otros extremos, donde no se está ejerciendo tanta presión, el hueso se va a atrofiar, por lo tanto va a perder densidad ósea radiológica. Y aquí lo que les puse es que pues ya que se dio todo esto, pues las articulaciones donde se va a estar cargando todo este peso van a producir como lesiones quísticas. Luego se van a producir microfracturas y se va a afectar el líquido sinovial, que les decía que llevaba pues todos como los factores inflamatorios que van a afectar también todavía más a la articulación. Y algo importante es que la membrana ni la cápsula fibrosa se van a afectar en esta patología. Entonces, una vez que ya entró el líquido sinovial, se puede decir que pues va a llevar como que los restos del cartílago que ya se estaba como que rompiendo por estas microfracturas, y se va a intentar incorporar en la membrana, que les decía que no se estaba afectando tanto, pero esta se va a hipertrofiar. Esta hipertrofia va a producir un derrame sinovial que pues todavía va a ser más que se acumule más líquido sinovial. Y pues lo importante de esto es que se van a producir, o sea, gracias a esta hipertrofia, a esta entrada del líquido sinovial y todo este ciclo que se va a estar dando, porque pues el líquido sinovial va a ser como el principal, lo que nos van a producir van a ser protuberancias subcutáneas que se van a osificar, que son estos que les estoy señalando, son los nódulos de Heberden, son estos que están aquí. Y pues la deformidad que se va a dar en las manos, por ejemplo, se va a dar porque pues el paciente pues va a sentir mucho dolor por todo este proceso inflamatorio. Entonces, al tener mucho dolor, los músculos como forma de compensación van a realizar un espasmo, y pues este espasmo se va a dar en los músculos de la mano, por ejemplo, y en el caso de los músculos flexores que van a experimentar una contractura algo fuerte, pero debido a la respuesta al dolor, pues lo que nos va a formar finalmente va a ser la deformidad de la articulación, y pues también pues que va a terminar limitando la movilidad, que sería lo que están viendo aquí en esta sesión. A lo mejor se alteró porque está en el refrigerador y ponlas allá arriba a las 3 porque hasta le cambió el dolor. Y también vamos a tener, bueno, o sea, como ya les había mencionado, pues esta va a ser una enfermedad crónica que se va a caracterizar por desgaste y degeneración progresivos, como ya les mencionaba, y pues debido a todos esos procesos va a provocar dolor, pérdida de la movilidad y la deformación, pero va a tener signos característicos que van a ser producto de puntos fisiopatológicos clave, que son los que ya les mencioné, pero en resumen es la degradación del cartílago, la degeneración de los ligamentos y los meniscos, la hipertrofia de la cápsula articular, la remodelación ósea subcondral y la sinovitis. Este es el resumen de lo que ya les dije, pero como puntos clave que van a ser los que nos van a provocar toda la sintomatología, que va a ser el dolor y la limitación funcional principalmente, pero el signo patológico principal en esta enfermedad va a ser la pérdida del cartílago hialino y de la articulación focal, y esta no va a ser uniforme. Y pues de acuerdo a todo esto, se van a dar una serie de pasos que finalmente nos van a dar una sinovitis, que esta nos puede provocar debilidad de los músculos, que es un punto que les mencionaba aquí que también se da. En las manifestaciones clínicas, como ya les he estado mencionando, se va a dar dolor, pero pues es importante saber qué tipo de dolor se va a dar. El dolor se va a localizar en la articulación que esté afectada, y es importante recalcar que se va a desencadenar con el uso.
con el uso de esta articulación, con el movimiento, y va a mejorar en reposo. Eso es lo que nos va a caracterizar principalmente en el caso del dolor. Pero es importante decirles que pues a medida que la enfermedad va progresando, pues esta como periodicidad que se va a dar, que se va a desencadenar con el uso, pues se va a ir perdiendo. Entonces, a medida que progresa la enfermedad, el dolor va a ser continuo, entonces ya no solo va a aparecer cuando se esté usando la articulación, sino después va a aparecer incluso en reposo y también por la noche. Y se dice que no hay una relación entre el dolor y la intensidad de la enfermedad, o sea, el daño que se esté dando. Y pues tenemos que el origen del dolor va a ser multifactorial y entre las causas va a ser pues que va a haber una presión intraósea, un estiramiento periosteal, las microfracturas que ya les decía que se daban, la hipertrofia sinovial, la distensión capsular y las contracturas musculares. O sea, a pesar de que las contracturas musculares se supone que son como un mecanismo para mitigar un poquito el dolor, pues estas también van a estar provocando dolor. Dentro de otras manifestaciones vamos a tener que hay rigidez articular, que va a aparecer sobre todo después de un periodo de inactividad. Va a presentar rigidez, pero hay que ver bien que esta va a ser matutina y va a durar poco tiempo. Con poco tiempo se refiere, o a lo que yo encontré, es que dure menos de media hora. También puede presentar incapacidad funcional, que esta va a ser una consecuencia o como una complicación de esta artrosis, pues es algo casi inevitable. Y pues como punto importante es decirles que pues esta incapacidad funcional es la principal causa de incapacidad en ancianos. Dentro de la exploración física vamos a tener que valorar, vamos a tener que en la articulación afectada, por ejemplo, se va a presentar crepitación ósea. Esta crepitación se va a presentar al movimiento activo y pasivo de la articulación y va a ser muy característico de esta enfermedad. También puede presentar, esta crepitación va a estar a lo largo del rango del movimiento de la articulación. Eso quiere decir, todo lo que se mueva esta articulación mientras estén haciendo movimientos haciendo el uso de esta articulación se va a presentar esta crepitación ósea y vamos a palpar, tenemos que palpar y el paciente va a presentar dolor a la presión a lo largo de la línea articular y periarticular. Y lo que nos va a también lo que vamos a identificar dentro de la exploración es que va a haber una disminución del rango del movimiento articular normal, un incremento de la temperatura en esta articulación que está afectada y podemos identificar también que hay derrame articular. Y en el caso de estas osteoartritis, pero que ya son muy avanzadas, puede haber una atrofia muscular periarticular. Esto pues va a ser debido a un desuso y también puede ser debido a una inhibición de la contracción muscular que se está dando pues para mitigar el dolor. Y dentro del diagnóstico, primero tenemos que identificar, ya les mencioné cómo se va a identificar cuáles van a ser los signos principales, si se dan en la mañana, cuándo se dan y todo eso. Primero tenemos que saber si la clínica es debida a artrosis o a otras causas, entonces lo vamos a diferenciar con lo que está aquí en la tablita 1. En un segundo punto tenemos que identificar si es primaria, es decir, si es idiopática, que no tenga causa, o si es secundaria a otras enfermedades. Igual aquí les puse otra tablita donde nos la clasifican primaria y en secundaria y algunas causas que podemos tener. Y algo importante es que la artrosis primaria va a ser muy frecuente en mujeres, se va a desarrollar a mediana edad y es de progresión lenta. Y la artrosis secundaria va a ser más frecuente en hombres, va a aparecer a cualquier edad y pues ya les decía que pues va a ser secundaria pues a una enfermedad.
entonces va a ser secundaria, en este caso en los hombres, a una lesión de deformidad, a una enfermedad que daña obviamente el cartílago articular. Y pues también tenemos que verificar que el paciente cumpla con criterios. Estos criterios que les puse aquí son los propuestos por el Colegio Americano de Reumatología. Y pues a veces el diagnóstico es o basta con la sintomatología principal, pero pues hay casos en los que pues podemos tal vez tener dudas o hay casos dudosos, entonces se utilizan estos criterios. Y también, bueno, decía que pues, o sea, el diagnóstico es relativamente fácil, pero también estos criterios se pueden utilizar en el caso de que se quieran realizar estudios epidemiológicos. Y aquí algunos criterios serían, por ejemplo, en el caso pero de la radiología de rodilla, que se van a presentar osteofitos radiológicos, que eran pues, los que ya les mencionaba en la fisiopatología, que van a impedir la movilidad de la articulación. Se debe de realizar una radiología anteroposterior y lateral. Va a haber una disminución del espacio articular, se van a presentar pues, estos osteofitos, va a haber una esclerosis subcondral, la presencia de quistes, vamos a identificar anormalidades del contorno óseo y algunas veces se pueden presentar incluso luxaciones articulares, pero esto es lo que vamos a ver en una radiología. Pero los criterios son estos que les puse aquí en esta tablita. Los criterios van a depender de la articulación, por ejemplo, en la de rodilla, en la articulación de cadera y en la articulación de mano. En la articulación de rodilla, pues se va a presentar dolor, vamos a ver los osteofitos, va a haber rigidez matutina, que era lo que les decía, que va a ser en tiempos cortos, menos de 30 minutos, pueden haber crepitaciones. En la de cadera, los criterios van a ser pues el dolor de la cadera y al menos 2 o 3 de los siguientes parámetros, que va a ser velocidad de sedimentación globular menos de 20 milímetros por hora, osteofitos, reducción del espacio articular. Y en el caso, por ejemplo, del de mano, igual dolor, puede haber una congelación, rigidez de la mano, la proliferación de tejido duro en estas articulaciones que pues van a estar como seleccionadas y puede haber tumefacción. Y vamos a tener sistemas de grabación de acuerdo a los cambios radiológicos que nosotros podamos observar. Una clasificación que encontré es la escala de Gregori-Lawrence y nos va a clasificar los hallazgos radiológicos en 4 grados principales, donde el 0 es normal, el 1 es dudoso, el 2 es leve, el 3 es moderado y el 4 es severo, pero se los dejo para que lo chequen con más detenimiento en casa. Y también esta es otra clasificación, que es la de Albach. Describe los estadios de igual forma, pero esta clasificación de Albach se va a enfocar principalmente a la medición del espacio articular. Entonces tenemos un grado 1 cuando la disminución del espacio articular es menor del 50%, o sea, no es como que tan grave. En el grado 2 es mayor al 50% de lo que debería de medir. El grado 3 es menor a 5 milímetros, pero va a haber una compresión ósea ligera. En el 4 va a ser una compresión ósea moderada y pues va a aumentar todavía de 5 a 10 milímetros. Y la compresión ósea severa, que será un grado 5, estadio 5, perdón, con un aumento del espacio articular de más de 10 centímetros. Y pues es importante decirles también que esta medición del espacio articular se va a realizar, vamos a utilizar una radiografía anteroposterior para poder medir este espacio. Y aquí les puse una imagen de la primera clasificación que les mencionaba, que es esta de acá, la de Calvert y Lawrence, pero pues para que más o menos vayan viendo cómo es que se va a ver. En el grado 1 va a haber un estrechamiento dudoso. En el grado 2 se pueden ver los osteofitos bien definidos, pero aquí le voy dando como que
En el grado 3 pues ya van a haber más osteofitos moderados y pues el estrechamiento va a aumentar todavía y se va a presentar algo de esclerosis que se va presentando aquí. En el grado 4 los osteofitos van a ser todavía más grandes y el estrechamiento de la articulación pues va a ser todavía mayor. Va a haber una esclerosis severa. Dentro del diagnóstico, algunos artículos mencionaban que pues podríamos utilizar ecografía y resonancia magnética. Estos dos estudios nos van a ayudar a valorar el derrame articular, el grosor del cartílago y la presencia de una patología periarticular, pero pues no está justificado utilizarlas porque pues nos basta incluso con la clínica y con la radiografía. Y dentro de hallazgos de laboratorio, pues podemos tener que la BCG va a estar aumentada, puede tener factor reumatoide positivo, pero a título bajo. Esto va a ser lo que lo va a caracterizar. Y pues actualmente no existe ningún marcador para esta enfermedad. También podemos realizar el análisis de líquido sinovial, que pues va a ser importante decir que va a presentar características no inflamatorias, es decir, no va a presentar muchísimos leucocitos como en el caso de una artritis séptica, por ejemplo. El líquido sinovial va a estar viscoso, pero no va a estar turbio, y va a presentar células, o sea, leucocitos menos de 2000 por milímetro. No va a haber cristales, y pues la presencia de cristales se debe de observar o se debe confirmar con el microscopio de luz polarizada. En el tratamiento, ya les decía que pues uno de los síntomas principales es el dolor, entonces dentro de los objetivos va a ser el alivio del dolor. Ya vimos que pues nos va a llevar a una pérdida de la movilidad, entonces dentro del objetivo pues está esto, llevar al mínimo de la pérdida posible de la función física. Y el tratamiento lo vamos a basar en farmacológico, no farmacológico y farmacológico. Y es importante decirles, les mencionaba que se puede afectar muchas articulaciones y les mencioné cuáles eran, pero los principios que les voy a dar ahorita en cuanto al tratamiento va a ser igual en todas las articulaciones. Vamos a empezar con las medidas no farmacológicas, donde tenemos que evitar actividades que sobrecarguen la articulación. Y pues nos vamos a dar cuenta ¿cómo nos damos cuenta de que este movimiento sobrecarga la articulación? Pues porque nos origina dolor. Entonces hay que evitar toda aquella actividad que nos origine dolor en las articulaciones. Debemos de mejorar la fuerza y el condicionamiento de los músculos para que haya una mejor movilidad. Y por último, tenemos que descargar a la articulación de factores ponderales que tenga. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a redistribuir las cargas. Eso lo podemos hacer por medio de una ortesis o una férula. O pues otra opción es descargar la articulación. Pues, ¿cómo se va a descargar? Pues con maniobras de bipedestación o con la utilización de bastones o muletas. Esto pues para evitar pues todavía que se agrave más el dolor. Tenemos que se ha visto que el ejercicio más la restricción de calorías más la pérdida de peso va a disminuir el dolor. Y dentro de los consejos que se les va a dar a los pacientes que ya tienen artrosis y que entra dentro del tratamiento no farmacológico, pues es evitar los movimientos que produzcan dolor y pues que aprendan a usar otras articulaciones, o sea que no fuercen tanto la articulación que pues ya está enferma. En el caso de la artrosis de miembros inferiores, se debe delimitar el uso de articulaciones. ¿Esto cómo lo va a hacer? Pues va a evitar los paseos largos, las carreras largas o cargar. Pero no se aconseja la inmovilidad. Siempre se debe de mantener la inmovilidad. O sea, se debe delimitar, pero no bloquearlo, por así decirlo. Como ya les decía, se pueden usar bastones o muletas, pero esto va a ser en el lado sano. Para que reduzca el peso de la articulación y mitigue el dolor. En el caso de la artrosis del pulgar, como recomendaciones, pues los pacientes pueden empezar a usar utensilios de mango ancho.
que no sostengan los objetos con los dedos y que pues si es posible utilicen férulas para inmovilizar esta articulación para pues tener mejores resultados. Es importante también, como ya les decía, pues no aconsejar la inmovilidad. Entonces estos pacientes pueden hacer ejercicio leve para mantener la movilidad, fortalecer la musculatura y pues evitar que la articulación pues quede como disfuncional. Algunos ejercicios que son recomendados son la natación, los paseos suaves y las tablas de ejercicios en el suelo. Y el calor suele ser muy eficaz para aliviar esta rigidez y el dolor. También se aconseja que los pacientes tomen duchas de agua caliente por las mañanas, usen paños calientes, todos aquellos medios que nos puedan proporcionar calor en la articulación para igual mitigar el dolor. Dentro del tratamiento farmacológico podemos clasificar a los fármacos que vamos a usar en esta enfermedad en fármacos modificadores de los síntomas, ya sean de acción rápida y de acción lenta. Los de acción rápida van a ser los analgésicos y los AINES. Dentro de los analgésicos pues podemos utilizar paracetamol. Pues si no nos funciona podemos pasar a incluso combinarlo y usar opiáceos débiles. Y si todavía no nos funciona, el paciente sigue presentando dolor, podemos utilizar incluso opiáceos mayores, como son el fentanilo transdérmico. Y dentro de los de acción lenta, es de acción lenta porque su efecto va a iniciar 2 a 3 semanas después del inicio del tratamiento. Y pues, aunque nosotros quitemos la administración de este fármaco, si ya lo administramos, el efecto va a persistir incluso de 2 a 6 meses. Por eso son de acción lenta. Dentro de ejemplos de vamos a tener al ácido hialurónico, al condroitin sulfato, a la diacereína, al sulfato de glucosamina. También podemos usar corticosteroides que pues van a ser infiltrados en la articulación. Estos van a ser una opción eficaz en principalmente en la artrosis de rodilla, y se van a recomendar sobre todo cuando hay una sinovitis aguda, cuando el paciente pues está en espera de cirugía, cuando está en un estadio muy avanzado y cuando la artrosis ya tiene un derrame sinovial, pero pues se tiene que realizar una artrocentesis. Y pues ya les decía, pues el tratamiento farmacológico es aquí les dejo una tabla con las dosis y algunos comentarios. Dentro de los comentarios se incluyen algunos efectos adversos que debemos de tener en cuenta en cada uno de estos. Por ejemplo, en los inhibidores de la COX-2, que son orales, pues se tienen que administrar con alimentos porque pues van a irritar a la mucosa intestinal. En el caso de los tópicos, se debe de frotar la articulación una vez que se administró esto y pues no tiene efectos adversos de gran importancia. Y si hacemos uso de la capsaicina, pues hay que tener en cuenta que irrita las mucosas. También algo importante es que en el caso del uso de los AINES, estos igual van a irritar las mucosas, pero de forma crónica. Entonces, después de un uso prolongado de estos fármacos, incluso se puede hacer uso o combinación con protectores de mucosa. También tenemos fármacos que van a modificar la estructura, que también son llamados DM o AD, y estos van a reducir, frenar y revertir la destrucción del cartílago articular y por lo tanto mejorar la sintomatología. Y por último, también puede haber un tratamiento quirúrgico, que va a estar indicado cuando existen, obviamente ya tenemos el diagnóstico, pero a pesar del tratamiento no farmacológico y farmacológico que ya se le dio, pues la sintomatología sigue. Y pues aparte de que el paciente tiene un dolor refractario, que pues es que no como remite con tratamiento, también presenta una importante discapacidad. Entonces aquí es cuando optamos por el tratamiento quirúrgico. Y dentro del tratamiento quirúrgico les puse 3 opciones, que es el lavado articular, las osteotomías y las prótesis. Dentro del lavado articular
Esta se puede realizar con artroscopía o con aguja, y pues es importante porque va a desaparecer las adhesiones intraarticulares y nos va a ayudar a movilizar los fragmentos del tejido cartilaginoso, y esto pues lo que nos va a provocar finalmente es la disminución de citocina. La osteotomía, esta se va a realizar en pacientes pero menores de 65 años cuando esté en fases iniciales y cuando haya una alteración de la alineación, por ejemplo que tenga Genu Barón o alguno. Y pues lo que nos va a hacer esta osteomía es corregir precisamente esas alteraciones y equilibrar las fuerzas de carga, mejorando la enfermedad. Y por último, la prótesis nos va a ayudar porque va a suprimir el dolor y va a permitir la movilidad articular. Y dentro de las indicaciones para la prótesis, como indicaciones generales van a ser pues igual el dolor refractario, el que presente un trastorno grave, y sobre todo se va a usar en pacientes que tengan más de 65 años.